Bienvenidos un día más a Reciclar Terapia. Hoy vamos a reciclar unicel para crear un barniz casero que también funciona como pegamento y que igualmente puede usarse como vidrio líquido. Manos a la obra. Necesitamos un frasco de cristal que esté completamente limpio. Sí es recomendable que sea de cristal, ya que usaremos solvente y algunos plásticos pueden deshacerse con él. El solvente que utilizaremos es para poliuretano. Es importante que sea el que emplees, ya que algunas personas dicen que puede usarse thinner o aguarrás, pero estos no funcionan. También necesitamos unicel para reciclar. He escuchado que en otros países les llaman estereofón, telgopor y copor y algunos otros que no recuerdo en este momento, pero es del que se usa para el embalaje de artículos electrónicos o blancos. También puedes usar los de charolas o vasos en los que dan la comida para llevar. Te recomiendo que el unicel sea blanco para que tu barniz quede transparente. De otra forma tomará un poco del color que utilices. Vertimos en el frasco de cristal el diluyente que utilizaremos. La sugerencia es que como máximo dejes a la mitad del frasco para que te permita ir agregando el unicel sin que se derrame el líquido. También es importante que lo hagas en un lugar bien ventilado, ya que al igual que las pinturas base solvente, tiene un aroma muy fuerte. Iremos partiendo el unicel en trozos que puedan entrar por la boca del frasco y lo agregaremos poco a poco. Puedes ver cómo comienza a deshacerse el unicel y también que salen burbujas. Esto no es porque haya alguna reacción química, es simplemente que sale el aire que contenía el poliestireno o unicel. Adicionaremos más hasta que ya le sea difícil al líquido deshacerlo. En ese momento lo tapo y dejo que termine de derretirlo. Si demora menos de 10 minutos en terminar de hacerlo, entonces sigo echando más al frasco hasta que diluir completamente el unicel demore más de 10 minutos. Puedes ver cómo a pesar que ya no están los pedazos grandes, aún se ven como restos y también te darás cuenta que la consistencia del líquido es mucho más viscosa. Dejaremos reposar por lo menos 12 horas para usar el barniz, con la finalidad que se asienten los residuos que quedan. Este otro barniz ya lo había hecho. Podrás observar que se encuentra asentado en la parte inferior del frasco. También puedes ver que tiene un color como amarillo. Esto se debe a que usé una charola de ese color y como te mencioné, nuestro barniz ya se encuentra listo para usarse. De ese unicel, da una terminación con bastante brillo a los trabajos. Este mismo proceso es empleado para impermeabilizar, por lo que es ideal este barniz para usarse en trabajos que se dejarán en zonas húmedas como el baño. Pero considera que esto no vuelve lavable los artículos, únicamente les proporciona una excelente protección a los trabajos si están expuestos a la humedad. Para usarse como vidrio líquido, solamente debemos agregar más unicel a la mezcla y dejar que se vaya diluyendo hasta que tenga una consistencia extremadamente espesa. De tal forma que si volteas el frasco, no llegue tan pronto a la tapa el líquido. Aquí puedes ver la diferente consistencia entre el que está listo para usarse como barniz y el que puedes emplear como vidrio líquido. Recuerda que es importante dejar que se asiente. El barniz puede ser usado también como pegamento para papel, cartón e incluso funciona bastante bien en madera. Te decía al principio que ni el thinner o el aguarrás funcionan. Aquí te muestro. Adicioné un poco de thinner en esta botella y puse solo un poco de unicel. Como verás, comienza a deshacerse, pero no se diluye. Queda como una masa viscosa, que también es empleada en procesos de impermeabilización o para resanar, pero no nos funciona para ser utilizado como barniz. Espero que te sea de utilidad esta información y que te animes a reciclar este tipo de desechos que se han convertido en un grave problema.
De esta forma podemos reutilizarlo y poner nuestro grano de arena para disminuir la generación de basura. Gracias por acompañarnos.